A ver. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon los que están conectados? ¿Se me escucha o no? Hermanos, ¿me escuchan? Amén, pastor, te escuchamos. Ya. Ya. A ver, ¿quién recuerda en dónde nos quedamos? Hablábamos, creo, del profeta Elías, pastor, si no recuerdo muy mal, creo, hasta ese día. Profeta Elías. ¿Con qué cita hablábamos del profeta Elías? ¿Se acuerda, hermano Pablo, con qué cita hablamos del profeta Elías? Elías, perdón. No, pastor, no le han notado acá, estoy revisando mi cuadernito y no le he tomado nota a la cita bíblica. A ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Ah? Ya. Nuestra hermana Clarita dice ya me acordé ya, Apocalipsis 11:3. A ver, vamos todos a Apocalipsis 11:3. Vamos a hacer un repaso, hoy día, porque, a ver, quiero ser honesto con ustedes. Me olvidé, yo siempre marco dónde nos quedamos. Siempre marco dónde nos quedamos, pero esta vez no lo hice. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer Estamos hablando de lo que es el oficio profético. Y dijimos que antes de entrar a estudiar lo que es la profecía, que tenemos que ver el perfil del profeta, ¿no? Y había una palabra que siempre se va a escuchar o se va a leer, la palabra presunción. ¿Recuerdan eso o no? Presunción. Es presunción a la acción, efecto de presumir. Presumir es conjeturar, juzgar. También es vanidad, que muestra una persona que presume, alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Y entonces, nosotros en este tiempo, queridos hermanos, uno de los grandes problemas que existe con respecto al tema que estamos tocando de lo que es el oficio profético es la presunción. Y entonces, como hemos leído este significado, vamos a encontrar que la presunción es puede presumir, alardear. Habíamos hablado, si recuerdo, de que muchas veces
mucho valor se le da a aquellas personas que Dios en su misericordia les permite manifestaciones sobrenaturales. Y ahora el profeta de parte de Dios tiene que ser una persona humilde, una persona que se deje llevar por el Espíritu, no presuntuosa, no presumir. Y por otra parte también las congregaciones, la iglesia, el pueblo, como lo quiera llamar usted, muchas veces cometemos el error de endiosar a los profetas o a aquellos que tienen dones. Por eso cuando no solamente a los profetas, ¿no? Porque ahora vamos a definir algo más antes que se me pase. No solamente es profeta el que habla profecía, que el Señor dice esto, etcétera, según la palabra, sino que también es aquel, los que enseñamos, los que predicamos, los que exhortamos, pero conforme a la palabra, ¿no? Por ejemplo, si uno le dice esa palabra que dicen Hechos de los Apóstoles, sé salvo tú y contigo toda tu casa, esa es una profecía. Entonces, lo puede decir cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios. Hasta ahí estamos bien, pero el gran problema es cuando se presume, cuando se dice, se alardea, no, mira esto, ya ustedes me están entendiendo. Entonces, pero también el pueblo, la gente, la congregación, los hermanos, tenemos parte en este problema. ¿Y cuál es la parte de este problema? La parte de este problema es que le damos mucha importancia a los tales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted ve que alguno de los hermanos, alguna de las hermanas tienen pues esta misericordia de parte de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es orar por esa persona en nuestra comunión, ¿no? Señor, gracias, gracias, síguelo levantando. Pero no decirle directamente sí, o sea, me está entendiendo usted, ¿no? Me está entendiendo. Hasta ahí, a ver, ¿me han entendido? A ver que alguien opine algo. ¿Están entendiendo lo que quiero explicar? ¿Escucharon? Amén, dice nuestra hermana Clarita. ¿Alguien más? A ver. Eh, ya, para continuar. Después, por ejemplo, habíamos hablado, ¿no? De que cuando viene algún invitado a la iglesia para una campaña o algo, se hacen grandes letreros y se pone el nombre grande, el evangelista, fulano de tal, el predicador, traigan a sus enfermos, quieren sanidad, quieren ver milagros. Y hay veces el nombre de Jesucristo, chiquito lo ponen, y hay veces no lo ponen. Ponen el nombre de la iglesia, del predicador, hay veces hasta ponen unos antecedentes que de ninguna manera son malos, ¿no? Pero, pero eso no está bien. Esa es parte de la presunción. Amén. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros, el motivo de esta enseñanza, de este estudio, es que no cometamos ese error, que no cometamos ese error, para que la iglesia pueda tener un equilibrio espiritual, emocional. Amén. O sea, para que la iglesia del Señor, o sea, nosotros, podamos tener ese equilibrio. Y ese es el privilegio que tienen ustedes, nosotros. Bienvenida, hermana Teresa Ocas. Dios la bendiga. Para eso estudiamos. O sea, para eso estamos aquí. O sea, yo les quiero animar en esto también. Yo sé que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos trabajo, tenemos ocupaciones, y este es, entre comillas, escúchelo bien, una carga más a nuestras actividades. Pero no lo sientan como carga, siéntanlo como algo que es necesario.
los que están solteros todavía lo pueden experimentar cuando de repente tienen vamos a decir, están atraídos por alguien, si es una chica por un chico, ¿no? Y viceversa. Entonces, eh, yo en la experiencia que tengo, ¿no? Llegaba de trabajar cansado, abrumado, hay veces con problemas, pero el solo hecho de saber que me iba a encontrar con mi enamorada me daba ánimo, con lo que ahora es mi esposa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de la misma manera, tomemos así, si tomamos esta analogía, nosotros tenemos que tener un romance con el Señor y que eso nos sirve para fortalecer nuestro estado de ánimo, para fortalecer nuestra, este tiempo, ¿no? Que nos va a servir. Eh, vuelvo a decirles, ¿no? Agradecerle a Dios por ustedes que han decidido, han tomado esta decisión y están firmes con o sin problemas y seguimos adelante con este proyecto de liderazgo. Amén. Ustedes van a aprender o estamos aprendiendo porque ustedes son los que van a enseñar luego. Entonces, estamos hablando de la presunción, estamos hablando de la necesidad de conocer qué es la profecía. Habíamos puesto que era una declaración que no puede ser conocido por medios naturales, o sea, una profecía de parte de Dios no puede ser reconocida por una persona natural. Por eso es necesario que la iglesia del Señor nosotros nos preparemos para que estas profecías sean entendidas claramente, para que estas profecías sean entendidas desde la palabra de Dios, porque también habíamos visto que no es por nuestra experiencia, que no es por nuestras emociones. Hay algunos dicen yo siento, yo creo. Hay veces viene a la congregación algún hermano o una hermana que Dios usa, gloria sea el nombre del Señor, ¿no? Y, y muchos van, ¿no? Muchos van, creo que lo que dijimos la semana pasada. Y la iglesia se llena y dice, hoy salen gozosos, qué tremendo, qué bueno, uy, que de cierto que la palabra que se puso es buena, pero no nos debemos dejar emocionar por la presencia de alguien que vino y que mañana no estará. Y entonces habíamos hablado también que ese culto está lleno, pero el siguiente culto vacío. ¿Por qué? Porque va a predicar el pastor Abner, el pastor Alex, lo de siempre, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva conforme a escuchar, escuche bien esto, usted no solamente va a escuchar profecías de vez en cuando, no, tenemos que tener cuidado. Profecía va a escuchar usted cada vez que se abre la Biblia, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Toda la palabra de Dios es palabra profética, toda. Escuche bien esto. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Dice, hay algunos que también están estableciendo su conocimiento o sea, de tener este expertise. ¿Sabe lo que es expertise, no? Yo les expliqué en el ciclo pasado. Expertise empieza con ese expertise. Es la cualidad desarrollada para poder entender o poder desarrollar alguna materia. En otras palabras, en cristiano o en más cómodo, es un especialista. Por ejemplo, alguno es especialista en la cocina, otro es especialista en preparar postres, etc. Ese es expertise, cuando estás capacitado en algo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar esta expertise o esta capacidad para poder desarrollar nuestro conocimiento en el área profético cada vez que escuchamos palabras de Dios, cada vez que nos dedicamos. A ver, dice, ¿qué nos dice la Biblia a la luz de la verdad? A ver que alguien lea primera de Juan 4:6.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Amén, pastor. A ver, hermano Pablo, lo escuchamos. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, no, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Cierto. Cuando, o sea, esto también tiene que ver, escuche la palabra que se acaba de leer, ¿no? Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, ¿no? El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces encontramos acá algo que tenemos que puntualizar mucho. En la profecía hay que tener mucho cuidado, porque hay verdad y hay error. A ver, ¿quién recuerda? Yo di un testimonio de algo muy, muy serio. Di un testimonio. A ver, ¿quién se acuerda? Yo di un testimonio de lo que ocurrió en una congregación donde yo participaba. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, les pregunto lo siguiente. ¿Qué entienden ustedes por... A ver, Clarita dice, de dos hermanos que fueron confundidos como en... Amén, amén. Nuestra hermana Clarita sí estaba atenta. Sí. Y no lo digo para que ustedes se sientan mal, sino que ahorita se me viene a la memoria algo. Si yo todavía no les entregó los materiales, agarren una hojita y apunten ahí, garabateen. Si yo les enseñase cuántos garabatos tengo acá, cuando hago mis clases o cuando yo también asisto a algún culto o escucho alguna enseñanza. Sí, o sea, en la profecía va a haber esas dos polaridades muy marcadas, el espíritu de error y espíritu de verdad. A lo que viene nuestra hermana, ¿no? Yo les compartí que habían dos jóvenes que cuando una hermana colombiana que ministraba, ¿no? De pronto había profecía y dos jóvenes, hombre y mujer, se tomaron de la mano y empezaron a danzar, ahí en medio de toda la manifestación que estaba viendo. Y ella se les acercó, los tomó, los abrazó y les empezó a hablar a los oídos. Y los chicos de pronto se quedaron quietos, ya no quisieron danzar, nada, se le fue el espíritu. ¿Y qué les estaba diciendo la hermana que supuestamente profetizaba? Le estaba diciendo que estaban en pecado y que se pongan a cuenta con Dios, porque creo que hasta les dijo que ustedes están teniendo relaciones. Y al final de cuentas, ¿quiénes eran? Ellos eran hermanos consanguíneos. Y se le dijo al pastor, ¿no? Y el pastor rápidamente, menos mal que se actuó y se le llamó la atención a ese hermano. Se le llamó porque es un grave error. Imagínense ustedes que ellos tomen otra decisión, lo guarden, ¿no? Y ya por un tiempo no quisieron ir a la iglesia. Entonces ahí vemos un ejemplo práctico de lo que es un espíritu de error. Muchas veces, hay veces en el oficio profético, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Hay veces nosotros vemos a hermanos o a hermanas que Dios usa y nosotros venimos y le preguntamos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice para mí el Señor? A ver, háblame. Y creen que porque alguien viene y por decir, a ver, yo voy a la casa de nuestra hermana Teresa, vamos a poner un ejemplo, y le digo, hermana Teresa, ¿qué dice el Señor de mí? Porque ahí el Señor vemos que la usa, ¿no? Entonces, la profecía tampoco se va a dar cuando nosotros queremos la palabra profética, sino es cuando Dios quiere, en el momento oportuno, ¿no? Entonces, conozco a una hermana muy cercana mía, tan cercana mía, que el Señor la usa en la profecía, con la palabra profética. Y entonces un día vinieron a la reunión
y una hermana de frente le digo, quiero que me diga qué cosa es lo que dice el Señor para mí. Quiero que me diga, ¿no? Entonces, no es así. Están entendiendo, ¿no? No es así. Dios va a hablar de acuerdo a su santa voluntad en el momento que Él quiera. No es como nosotros queremos. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna observación? Amén, pastor. Quería preguntarle al respecto. Cuando hay estos tipos de errores de alguien que profetiza públicamente y no está profetizando pues conforme la palabra de Dios, ¿eso se puede relacionar con lo llamado vanagloria? Claro, vanagloria o presunción, humanidad. Y ustedes se van a sorprender cuando yo les diga lo siguiente. En alguna oportunidad yo he cometido ese error. O sea, en nuestra humanidad, cuando nosotros no estudiamos la Biblia, pero son errores que valen. O sea, hay veces los errores valen más que los aciertos, porque los aciertos te llenan de emoción, te llenan de orgullo, de vanidad, y como que todo está bien, pero el error te hace pensar, ¿no? El error te redarguye, ¿no? Entonces, a la pregunta de nuestro hermano Pablo, ¿no? La pregunta era que si eso es públicamente. A ver, repítame su pregunta de nuevo porque un poco que me iba de hilo. A ver, hermano, Así por favor. cuando la profecía es errónea, no está, digamos, basado en la palabra de Dios totalmente, ¿no? Entonces yo le pregunté si eso se podría relacionar con vanagloria. Claro, claro. Algunos, a ver, yo les cuento otra experiencia que tuve. A propósito, por la gracia de Dios, el jueves 8 de abril, los comparto con ustedes, que son mis entre comillas, por no dejar de lado a los demás, ¿no? Mis más cercanos en esto de lo que es estudio, estamos en esta convivencia, ¿no? El 8 de abril le estoy cumpliendo 34 años de vida cristiana. Así que ese día, en la clase doctrinal, yo voy a dar una sorpresa, para la gloria de Dios, no para mí, sino para la gloria de Dios, ¿no? Y yo voy a dar mi testimonio y de estos 34 años voy a ser muy, muy rápido, ¿no? Porque Dios me ha dado tanto, tanto me ha dado Dios. Tengo ya más de la mitad de mi vida en los caminos de Dios. Amén. Ya, entonces, les comparto algo. Les comparto algo. Yo tuve una experiencia en otra iglesia. Bueno, Dios siempre me dio la oportunidad de estar muy cerca a los liderazgos. Entonces yo apoyaba una congregación acá en la Ensenada, Puente Piedra, y vino una familia, por obvios motivos no menciono su apellido, una familia completa que en cierto modo Dios los usaba. O sea, Dios nos usa, queridos hermanos, pero el gran problema es que muchas veces nosotros nos excedemos en lo que Dios nos da. Por ejemplo, si su hijo le dice, papá, ¿sabes qué? Dame permiso, me voy a una reunión. Muy bien, hijito, a las 2 de la mañana estás acá. Está bien. Y el hijo se parece a las 4. O sea, abusamos de la confianza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta hermana? Con esta familia. Llegaron y ellos, a la hora que estaban ministrando, uno de ellos decía, en estos momentos veo ángeles, ángeles del Señor están aquí, se hacen presente y están ministrando, se están paseando y la gente en la iglesia pues se emocionaba. Por eso también acá vamos a estudiar lo que es discernimiento de espíritu. Y la gente se emocionaba, lloraban, todo, ¿no? Listo.
Y un día, después de todos estos hechos, un día yo fui a la casa de los pastores de esta congregación y siempre teníamos conversaciones coloquiales, conversaciones. Un segundo. Yemima, está llamando Roberto, atiéndelo por acá, por favor. Entonces, tuvimos una conversación coloquial muy, ¿cómo se llama? Muy así, hablando, ¿no? De la obra, de las cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Y de, pro y de pronto, queridos hermanos, la pastora, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, hermano, ¿se acuerda usted de ese día de que estuvimos en... Sí, le digo. ¿Y se acuerda usted que uno de ellos dijo que habían ángeles, que etcétera? Sí. Y dice que ella, cuando terminó todo el evento, les preguntó, ¿y cómo eran los ángeles? ¿Y dónde estaban los ángeles? ¿Qué estaban haciendo? Dice que la persona que había dicho eso volteó y le miró, hermana, ¿ángeles? Sí, usted ha mencionado ahí la que... No, no había ningún ángel. Pero y entonces, ¿cómo usted? No, eso se dice, pues, para que se emocionen, para que puedan. Imagínense usted eso. Entonces, eso no debe ocurrir. Ahora, cuando nosotros estamos ya conociendo la palabra, vamos a tener más entendimiento. Vamos a tener más entendimiento. Entonces, queridos hermanos, es importante conocer la palabra. Ahora, yo les estoy compartiendo las experiencias que yo he tenido, queridos hermanos. Yo no estoy tratando de dejar mal a nadie de ninguna manera. Dios me guarde eso, por eso obvio los nombres. Pero sí para que no nos vayan a sorprender. Amén. Por ejemplo, se dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? A ver que alguien me diga. ¿La palabra profética más segura cuál es? La palabra de Dios, pastor. Ya, muy bien. Que alguien lea Segunda de Samuel 2:29. A ver, nuestra hermana Teresa, ¿puede leer Segunda de Samuel 2:29? Ya, 2:29. Segunda de Samuel 2:29. Ya, léalo por favor. Ya, dice, Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaín. Amén. Gracias. Ahora, ¿por qué les leo esto y les puedo decir yo que la palabra profética más segura es la Biblia? ¿Por qué les digo? Porque esta palabra, por ejemplo, para mi vida es una profecía y les voy a decir por qué. Primero, me llamo Abner, ustedes lo saben. Segundo, ¿quiénes son los míos? Son mi familia. Tercero, caminaron por el Arabá toda aquella noche. El Arabá es un desierto. Toda aquella noche son problemas, dificultades. Y pasando el Jordán es un río, donde hay agua, donde hay esperanza. El agua siempre produce vida porque irriga, bueno. Cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaín. ¿Sabe usted cómo se llamaba la congregación donde yo llegué cuando recién me conocí? Cuando recién conocí al Señor, se llamaba Mahanaín. ¿Qué les parece? Ahí, o sea, y esto no lo encontré, o sea, leyendo, ¿no? Sino que un día, cuando yo ya tenía más o menos 6 meses en las cosas de Dios, un hermano me dijo, hermano, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Abner, le dije. Y me dio este versículo, me dijo, esta palabra es para usted, me dijo. Entonces, de repente su nombre no está, pero cuando usted tiene una necesidad,
Entonces usted se va a la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a dar una palabra profética que es para usted. Entonces cuando usted lee de frente la palabra profética, no hay error. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque es la palabra inspirada por Dios. Pero cuando el profeta habla, o sea, interpreta la interpretación de la palabra profética, entonces ahí viene el problema de la presunción, de la vanagloria, el problema aún del desconocimiento de la palabra. Cuando avancemos todo este curso, queridos hermanos, vamos a estar enriquecidos, yo lo creo así, ¿eh? Yo lo creo así y nos va a servir de mucho porque vamos a encontrar muchas cosas en donde muchos de ustedes van a decir, gloria a Dios, Señor, yo también soy un profeta. Pero nosotros tenemos que ser profetas verdaderos. O sea, el profeta que quiere ser usado por Dios tiene que conocer la palabra. Así como, y siempre les recomiendo, ¿no? Cuando ustedes oren a una palabra de oración, de petición, utilicen la palabra. O sea, no es lo mismo que usted vaya, por decir, hacer una queja. Y lo primero que le va a decir, señor, señora, su DNI. No es que me olvidé. ¿Y dónde ha sido los hechos? No, es que no me acuerdo. Y usted conoce el nombre de los... No, es que no me acuerdo. ¿Quién le va a atender así? ¿Me está entendiendo, no? ¿Me están entendiendo? Pero igualito es la oración. Por ejemplo, y ya les digo, yo cuando oro utilizo mucho Deuteronomio 28:6. ¿Qué dice ahí en Deuteronomio 28:6? La escritura dice, dice, te bendeciré en tu entrar y en tu salir. Yo oro por mi familia, por mis hijos, mi esposa, ¿no? Mi familia nuclear, ¿no? Mi familia nuclear. Y le digo, Señor, conforme a tu palabra, Deuteronomio 28:6. Amén. Entonces, el profeta tiene que conocer la palabra de Dios para profetizar y para encuadrar su entendimiento. Ojo lo que estoy diciendo. No su profecía, su entendimiento de la profecía que Dios quiere darle a él o a ella para su pueblo. ¿Estamos? Entonces, pero si hay un profeta que no ora, que no escudriña la escritura, que no está sujeto a su pastor, porque mayormente hoy en día raros son los que tienen ministerio que se sujetan al pastor. Raros son. Los evangelistas, por ejemplo, su espíritu es estar acá, allá, les invitan, que eso es bueno, ¿no? Porque Dios les ha dado ese ministerio conforme a Efesios 4:11. Pero muchas veces el pastor se entera por otras bocas que predicó allá, que predicó acá. O sea, que vaya, no hay ningún problema. Es por eso que cada uno de nosotros, con nuestro ministerio, el mayor respeto delante de Dios es estar sujetos al pastor. No, que el pastor es así, asá. No estoy hablando del pastorales, sino de una manera general. Por favor, entiendan. Y muchos queremos pasar sobre la cabeza del pastor. No, pastor, disculpe, tengo esto. Pastor, me han invitado a esta iglesia, por favor. Ya, por ejemplo, a mí el pastor Ale siempre me dice, no, ¿qué día es? Lunes o viernes. Ya, hermano, vayan. O sea, cuando él dice vaya, cuando tu pastor y a cualquiera le dice vaya, ¿sabes lo que eso significa? Te está bendiciendo. Porque nosotros estamos bajo la cobertura de un pastor. La unción de la casa. El otro día estaba escuchando una lección que decía la unción de la casa. ¿De qué casa habla? De la congregación, de la iglesia. Dios le va a dar una unción a cada congregación, pero ¿a través de quién? De su pastor, del pastor. No le va a dar a los diáconos, no le va a dar a la junta pastoral, le da al pastor. Él es el responsable de la congregación. En Asamblea de Dios del Perú, menos mal que ahora ya se está corrigiendo. Antes los diáconos hacían y deshacían. Yo agradezco en Aposento Alto, he encontrado diáconos muy obedientes, gente que verdaderamente quieren
estar en obediencia delante de Dios en la persona del pastor. Pero, en los 34 años he conocido cada caso, cada cosa, en donde hay veces creen que el pastor es su obrero, su empleado, le dicen de todo, lo cuestionan, hasta se están fijando si se cambió las medias, no se cambió, entonces, etcétera. Yo creo que usted me está entendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la palabra. Y yo les estoy hablando de estas cosas muy crudas a ustedes, porque ustedes no son, y aparte, esa parte de la congregación donde hay que tener cuidado, ustedes son líderes. Ya con ustedes vamos a tener experiencias que ustedes tienen que entender y conocer. Hay muchas cosas que se deben decir con crudeza, porque ustedes son los líderes. En cualquier momento, como ya le dije que se forme el otro grupo, algunos de ustedes yo le voy a decir, hermano, hermana, usted va a enseñar en esta clase. Yo voy a estar como un moderador solamente ahí, apuntalando algunas cositas que de repente se vayan. Bien, ¿me está entendiendo entonces la palabra profética? Esta palabra profética de 2 Samuel 2:29 era para mí y para usted hay. Por ejemplo, dice Isaías 41:10-11, cuando muchas veces todos se vienen contra nosotros, nos molestan, nos dicen, etc. Entonces uno va a la palabra y la palabra profética se cumple. Ahí les cuento otro. Yo soy de un grupo que nos despidieron de Sedapal, 14 años estuvimos despedidos. Y en el tiempo que luchamos por la reincorporación, Dios me dio la oportunidad de poder llevar palabra a más de 350 trabajadores que estaban despedidos. Y tanto les gustó esto que antes de cada asamblea me daban la oportunidad de que pueda compartir la palabra de Dios, ¿no? Que pueda compartir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estábamos en una lucha, ¿no? Ya teníamos una ley y todo, y el gerente de recursos humanos de Sedapal salió y dijo así, mire, aún la palabra profética se cumple en el lado, vamos a decir, negativo. Ustedes van a entender después de que le termine de contar la historia. Él agarró y salió, se golpeó el pecho y le dijo a los que estaban, a mis compañeros, ese día yo no estuve, le dijo, mientras yo esté, ninguno de ustedes va a entrar. O sea, él estaba dando una profecía humana de acuerdo a la posición que él tenía, orgulloso, vanidoso. Al siguiente reunión, cuando fui, siempre los dirigentes, para la gloria de Dios, ¿no? Ellos me decían, hermano, tenemos estos problemas, esto, me contaban las cosas puntuales, y con el propósito de que me dice, usted conoce la Biblia, la palabra, déanos una palabra, la gente está triste, está desconsolada, está desanimada, no se preocupe. De inmediato me fui a Isaías 41:10. Y entonces me dieron la oportunidad y le dije, compañero, no se preocupe. En este momento, nosotros vamos a orar, pero sin ira ni contienda, conforme a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 8. En el verso 8 dice, sin ira ni contienda. Mañana vamos a terminar de estudiar esa parte. ¿Cómo se llama? En la clase doctrinal. Mañana terminamos esto, por si acaso les aviso para que no se la pierdan. Aunque en la iglesia yo ya les he enseñado una vez, pero estoy haciendo un recordario. Entonces, ¿qué dice en Isaías 41:10? Yo le dije, escuchen esto, escuchen. Dice ahí, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire lo que dice el verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Los que contienden contigo, perdón. 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Agárrese
bien para escuchar lo que les voy a terminar de decir. Oramos, y yo le dije, no lo maldiga. Y yo dije así, Dios me puso esta palabra. Señor, te lo entregamos en tus manos. Usted verá lo que hace con ese señor. ¿Sabe lo que pasó, hermano? A los 3 meses, a este varón lo despidieron del trabajo. Bueno, han pasado tantos años, no recuerdo si lo despidieron o murió. No, pero una de las dos cosas pasó. Entonces, él que había dicho, ¿no? Él que había dicho, mientras yo esté, ninguno de ustedes entrará. Pero como toda esa gente había confiado en Dios, entonces Dios dijo, ah, o sea, tú quieres ir contra mi voluntad, muy bien. Entonces te saco, ¿eh? Lo sacó y nosotros ingresamos. ¿Qué les parece? O sea, nuevamente, este hombre en desconocimiento de la palabra habló algo, más o menos un espíritu de Nabucodonosor. Quería ser un dios. Y cuánto más, si ellos que en error tienen esos problemas, cuánto más el Hijo de Dios, ustedes, nosotros, los profetas, que nosotros tenemos que tener cuidado. Nuevamente, queridos hermanos, este es un curso rico. Yo cuando leo, cuando estoy leyendo, les estoy preparando las separatas, yo estoy seguro que más de uno, yo creo en eso en el Señor, que cuando les lea, les llegue esto a sus manos, no porque yo lo haya hecho, porque de pasada que yo no lo he hecho, yo busco las enseñanzas, lo que corresponde, les hago algunas correcciones según la perspectiva y sobre todo que tenga fondo bíblico. Yo sé que más de uno cuando tenga este material lo van a leer y les va a servir muy bien. Tener cuidado. Por ejemplo, dice en Marcos 4:24, Jesús le dice, mirad lo que oís, porque con la misma medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué cosa es lo que oímos? ¿Oímos profecías verdaderas? ¿Oímos profecías falsas? Por ejemplo, alguno dice, mucha gente dice, hay veces los cristianos, el Señor dice, cuídate que te cuidaré. ¿En qué parte está eso? ¿En qué parte? Cuídate que te cuidaré. Y todavía dice, el Señor dice, ¿no? Y eso no está. Ese es un error. Pablo cita en Romanos capítulo 2. Tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hay que tener cuidado, porque palabra profética también, eres un borracho, eres un tal por cual, eres lo que eres, gloria a Dios, que es un borracho, sí, pero ¿por qué nosotros lo tratamos con la ley y no con la gracia? No sé si usted se estará dando cuenta de lo que quiero explicar. La ley mata, ¿ves? La ley dice no, etcétera. Pero la gracia, ¿qué dice? Si tú vienes a Jesús. ¿Por qué en vez de decirle, de juzgarlo, no le decimos, mira, amigo, amiga, compañero, familia o hermano, el error que está cometiendo, pero Dios es un Dios de oportunidades? ¿Me está entendiendo usted, no? ¿Me está entendiendo? En las iglesias, queridos hermanos, se cometen muchos excesos por falta de conocimiento. Mi pueblo yerra por falta de conocimiento, dice, y errores con horrores, errores aberrantes, que muchas veces matan a la gente. Por eso cuando se pasa la Santa Cena, dice que hay muchos que pasan indignamente la Santa Cena, por lo cual hay muchos que están, dice, ¿cómo? Muertos, enfermos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos pasando la cena indignamente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros somos parte del cuerpo. O sea, usted puede tener, su cuerpo puede estar sano,
pero cuando usted come, come por la boca, ¿no? ¿Y por qué comió por la boca? Porque sus ojos le dijeron, uy, esa papa la huancaína, qué rica. Y el olor, y comió. ¿Y qué le pasó? Le dio un cólico, ¿no? ¿Y quién sufre? El estómago que nada tenía que hacer, ¿sí o no? Empieza a tener dolor de cabeza, etcétera. Y las otras partes del cuerpo, ¿qué responsabilidad tenían? Nada. De la misma manera, por eso habla Corintios así, con respecto a la Santa Cena, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente, perdóneme, no sé por qué esta noche le digo nuevamente, esto nos va a servir, nos sirve. Todavía de aquí tenemos hasta el mes de julio, así que vayan acomodándose, gloria a Dios. ¿Qué más dice? Dice, perdón, hay muchos dones en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero la palabra sí cita claramente en el libro del amor, Corintios, que cuando usted se dirija a la iglesia, a la novia la haga con amor. Si es en profecía, la haga con amor y que todo sea para la exhortación y restauración del cuerpo de Cristo. Capítulo 13 de Corintios, después lo ven, habla del amor, ¿no? Si yo tuviera amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no tengo amor, vengo a ser como címbalo o metal que resueña, que retiñe, que resuena. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Aún en la profecía. Hay profecías que muchas veces son reales y duras, verdaderas. Verdaderas. Cuando yo era jovencito, todavía no estaba en las cosas de Dios. Yo era terrible, borracho, irresponsable. Y un ingeniero me dio una profecía humana, pero que fue real. O sea, como yo trabajaba en la máquina más importante de la empresa, entonces me cuidaban a mí, ¿no? Y querían que yo esté bien, pero yo no entendía, pues 19 años y ganaba buen dinero, era borracho, no iba los lunes, etc. Y un día el gerente me llamó a su oficina y me aconsejó, me llamó la atención y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo así, si tú no cambias, vas a ser muy desgraciado. Me dolió, pero cuando pasaron los años y cuando yo vine al Evangelio, entendí que esa palabra de ese varón fue cierta. Fue cierta, ¿me entiendes? Pero mire lo que él hizo. Él me llamó a su oficina. Él no tenía conocimiento de Dios, pero yo entiendo que él era un buen hombre. Ahora, si un mundano ha hecho eso, cuanto más nosotros en el ejercicio de los dones que Dios nos da. Dice que Dios da los dones a la iglesia, ¿no? A la iglesia, pero que nosotros, cuando nos dirijamos a la iglesia, que es la novia, lo hagamos con cuidado. A ver acá varones, aunque hay pocos varones, pero las damas, nuestra hermana Aide, nuestra hermana Clarita, nuestra hermana Teresita, ¿quién más? El resto son solteritas todavía, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo le gusta que le traten a la novia o a la esposa? Bien, ¿no? Si algo salió mal en la cocina y es el cumpleaños, vamos a poner de la suegra, y está toda la familia. Entonces el esposo delante de todo no le va a gritar, oye, mira esto, no. De repente la lleva a la cocina y se trata de corregir. Les doy esta analogía, en la iglesia debe ser así. Cuando usted, y más con el oficio profético, el profeta ve algo, o Dios le ha mostrado algo, tiene que actuar así. Hermano, hermana, ven por acá, ven por acá. Hermano, ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado esto de ti. ¿Sí? El Señor me ha mostrado esto de ti. Y, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar. Hermana, vamos a orar. Y el profeta tiene que ser también muy, ¿cómo se llama esa palabra que uno no habla mucho? Ayúdenme. Tiene que ser muy, a ver, prudente. O sea, uno no debe usar lo que Dios le da para estar hablando por acá, lo que se llama el chisme. Hace muchos años, muchos años, yo sentí en mi corazón hablarle una palabra a una hermana casada, y que todavía ella tenía a su cargo, o era parte importante del escuadrón de oración,
y le di una palabra o le di un consejo que tenga cuidado en su vida matrimonial, en su vida con su esposo. La hermana se molestó. ¿Qué se ha creído usted, hermano? Me dijo. Qué feo habla usted, me dijo. Yo lo dejé ahí. O sea, con la única, mi almohada, ¿saben quién es mi almohada? Mi esposa. Con ella yo siempre comparto las cosas, ¿no? Para motivo de oración. Y le compartí, ¿no? No tuve por qué estar acá, ya no. Pasaron los años, hermano, y con mucha tristeza, esta hermana cae en adulterio. Y la esposa o sea, era doble adulterio, porque ella le falló a su esposo y con un hombre casado. Entonces yo les comparto esto para que tengamos cuidado, no para hacer quedar mal, ustedes me están entendiendo a nadie. Entonces, ¿qué pasó? La esposa de la persona con que ella había salido, había tenido el adulterio, vino a mi casa también. Como confirmando eso, vino y conversó con mi esposa a darle quejas. ¿Cómo es posible? Le dijo, ¿esa es su hermana? Esta hermancito, el nombre, ¿no? Sí, está haciendo esto. Y todavía mi esposa le dice, no, pero de repente usted se ha equivocado. No, le dijo, ¿sabe por qué? Porque los he encontrado en el jirón de la unión de la manita. Entonces, pero tenemos que ser prudentes también, ¿no? Y al final de cuentas, hasta el día de hoy una vida destruida y hay veces a lo largo, y yo lo veo a la hermana, más bien está ofendida conmigo, pero ella ya pues es un problema con Dios. Por eso, en la profecía hay que tener mucho cuidado. ¿Me están entendiendo, no? Hay que tener mucho cuidado porque podemos dañar, podemos matar vidas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ya para ir terminando, dice, si usted tiene algo que le está hablando fuertemente el Señor, si usted tiene algo, querido hermana o hermano, pídale al Señor confirmación. Los profetas tienen que actuar así. No pueden actuar así nomás. Por ejemplo, ¿quién fue aquel que le dijo que se moje el vellón y que no se moje? ¿Quién fue el que dijo eso? A ver, hubo un profeta. Un juez era un juez. Pero para entender lo que Dios le estaba ofreciendo, él le pidió confirmación a Dios. ¿Ah? Jefté, no. Fue Gedeón. A ver, o no, fue Gedeón que pidió cuando él le dijo, tú eres varón esforzado y valiente. Y Gedeón, para poder, a ver, corríjame, a ver, hermana, déjame el texto de ese de Jefté. Vamos a hablar, porque de repente ya me estoy equivocando, yo también, como estoy viejito, entonces ya me estoy equivocando. A ver, vamos a ver. Jueces, capítulo 6. Gedeón. Ah, sí, Gedeón es, a ver, dice, y Gedeón dijo, verso 36 del capítulo 6, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel como por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Ya, listo. Entonces, él pidió confirmación 2 veces. Amén. Y nosotros no somos la excepción, ¿no? Nosotros, entonces, voy a hacer algo para sonreírnos un poquito. Gloria a Dios. Por ejemplo, si un joven, voy a poner un ejemplo nomás, un ejemplo, está enamorado de alguien, de una chica de la iglesia. Entonces le va a decir, Señor, quiero saber si en realidad es tu propósito o está en tus planes que yo me case con esta chica. Y le puede decir, ¿no? Señor, esta chica hasta el domingo, que yo me vea 3 veces con ella y las 3 veces que yo me vea con ella, que ella me sonría. Yo no le voy a decir nada, pero que ella me sonría. Está entendiendo, o sea, es una forma de pedir
una confirmación. Amén. Terminamos. Solamente lo voy a mencionar, ahora sí me voy a acordar, solamente lo voy a mencionar, ahora sí voy a marcar para no tener este problema de hoy día. Creo que nos ha servido de mucho la clase. Dice, el profeta de oficio. Profeta que viene del hebreo, palabra compuesta por profetes, que significa designa el profeta o profetiza, es uno que predice, es una palabra compuesta. Dice pro antes de. Y femi, mostrar o dar a conocer. O sea, pro, fe. Ahora, ¿por qué dice pro antes de? Ahí vamos a terminar. ¿Por qué dice pro antes de? A ver que alguien me diga. Cuando dice la composición de la palabra profeta, cuando se toma pro, las 3 primeras letras, ¿por qué dice pro? Significa antes de. ¿Ah? Alguien a ver que responda. Si no responden, nos mantenemos aquí hasta Semana Santa. ¿Ah? A ver. Porque actuó antes de que sucedan las cosas, pastor. Amén. Porque para redondear la idea, claro, Brigitte también, gracias. Porque lo que se dice antes de que ocurran las cosas. Pro, o sea, pro es antes. Amén. Femi es mostrar fe. Profe, sí, es mostrar, dice, o dar a conocer algo. Hay veces, ¿cómo se llama? Para terminar ya, en la iglesia se levanta profecía. Y quiero terminar esta parte, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando yo vine al conocimiento de Dios hace 34 años, primero yo vine solo. Mi esposa no quería venir a la iglesia. Y siendo yo el varón de la casa, yo me llevaba escondidos a mis hijos mayores a la iglesia, porque mi esposa era muy católica, ¿no? Entonces, un día yo me puse en ayuno y en el siguiente culto, habían unos, qué lindo es cuando en la iglesia del Señor había unos adolescentes que profetizaban, 15, 16 años, iban con uniforme al colegio, era tal su amor, perdón, a la iglesia, eran tal su amor por la cosa de Dios que del colegio se pasaban a la iglesia. No quiero criticarlo, pero sí quiero exhortarlo a los jóvenes. Algunos dicen, ¿por qué no has ido a la iglesia? No es que tenía que hacer tareas, hasta los de la UNED. ¿Por qué no? No es que tenía que entregar tengo que dar un examen, estoy estudiando. Pero si el mejor lugar en donde vas a tener éxito en tus estudios es en la iglesia. Y estos jovencitos, estas señoritas iban a la iglesia. Me acuerdo que era un culto de oración y yo estaba en un extremo de la iglesia y el que estaba profetizando estaba por otro lado. Y el Señor lo empezó a usar. Y dijo, empezó a profetizar y yo desde donde estaba ni siquiera hablé, sino posado dije, Señor, ¿cuándo la traerás a mi esposa? Que sea en mi corazón. Señor, trae a mi esposa. Yo oraba por ella. Gloria a Dios. Pero queridos hermanos, de pronto el joven, una señorita fue, estaba por allá profetizando, dijo así, Abner, tu esposa avanza. Y hablaba en lenguas. Yo me sobresalté y dije, ¿qué? Y como para confirmarme nuevamente me dijo, Abner, tu esposa avanza. A los pocos meses mi esposa estaba en la iglesia. Amén. Entonces, queridos hermanos, tenemos mucho por aprender. Les ruego que ustedes tomen mucha seriedad en esto. Les voy a alcanzar, ojalá que este fin de semana pueda darme un saltito para entregarle la primera parte de las separatas, para que ustedes tengan material y puedan entender de una manera más completa lo que yo les estoy explicando. Amén. ¿Alguna pregunta? Ya con esto vamos a terminar. Nos hemos quedado en lo que es la definición del profeta. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? O si no, ya para ir Amén, cerrando. amén, pastor, amén. A ver, hermano, le escucho.
Pastor, relacionado con el tema de hoy, de la profecía, que hay que tener mucho cuidado. Mencionaste esta palabra de que hay personas que por ahí dicen que debemos cuidarnos, que Dios nos cuidará, ¿no? Yo lo entiendo esto, pues es otra de las maquinaciones del rey de los aires, porque en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando él transquiversa la orden de Dios y le dice a la mujer, con que Dios nos ha dicho que no comáis de todo del huerto, ¿no? De todo árbol del huerto, lo transquiversó totalmente. Ahora, si nos vamos a Timoteo, primera de Timoteo 4:16, Primera de, encontramos, pastor, repita la cita. primera de Timoteo 4:16, Ya, ahí vamos a encontrar la palabra relacionada, pero no como lo dice la gente, pues. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, pastor, yo lo entiendo de esta manera, que está muy relacionado con nuestro tema de hoy. Lo que nos dijiste es que debemos tener mucho cuidado. claro. Ahora, hermano, gracias por la observación que usted hace, porque leamos el verso 14. Mire, ahí dice un poquito más claro. Mire, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, lo que estamos hablando. Dice, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén, Ya, pastor, amén. queridos hermanos, qué lindo, gracias hermano Pablo por su intervención. Si alguien más quiere intervenir, o si no, ya estamos orando para despedirnos. No se olviden de, a ver, hoy día todos estuvieron presentes, está nuestra hermana Aide, nuestra hermana Karen, Pablo Pérez, Virisbela, hermana Clarita, Jamie, Ruth Torres, Teresa Ocas. El único que no estuvo fue David. Con David hay que apoyarlo. Es un joven que él ya me ha comentado, ¿no? Algunas actividades que a veces le es imposible conectarse, pero lo que más que agradarme a mí le agrada a Dios es que él siempre después se trata de ponerse al día. Él me llama, me pregunta, interactúo con él, ¿ya? Entonces, si no hay otra observación, necesito un voluntario para orar y terminar con este servicio de doctrina. Y no se olviden, mañana estamos terminando en el culto de doctrina vía Face con lo que es las instrucciones para la oración. En este tiempo tanto necesitamos saber cómo orar correctamente delante de Dios. No lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra a través de lo que Dios me dé a mí. Amén. A ver, alguien ore, por favor. Alguien para terminar. ¿Nadie quiere orar? Gloria a Dios. A ver, nuestra hermana Teresa, creo. A ver, adelante, hermana. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios y gracias también al pastor Abner por estas hermosas clases. Y pues sigamos en las clases estudiando la palabra del Señor, que están muy hermosas. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, amado Dios, gracias por estas clases, amantísimo Dios, que vamos aprendiendo tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, sigue dándonos entendimiento, Padre Santo, para retener, Señor, todo, Padre amado, y poder así también llegar hacia los demás, poderoso Dios. Oh bendito Rey, cubre con tu sangre a tu siervo Abner, Señor, y a toda su familia, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Cubre con tu sangre, amantísimo Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias te damos por todo este tiempo maravilloso. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, Amén. hermanos.
Bendiciones, Dios me los bendiga. Hasta el próximo miércoles. Y mañana estaremos pues con la clase doctrinal. Bendiciones, saludos para todos. Amén. Amén. Ujú.